Hoy vamos a desglosar uno de los géneros de bacterias más importantes y a veces confusos en la clínica, Neisseria. Dentro de esta familia tenemos, digamos, a dos primos hermanos muy famosos, uno que causa la gonorrea y el otro una meningitis que puede ser fulminante. Y aunque se parecen, la verdad es que actúan de formas súper distintas. Entender justo esas diferencias es clave para saber qué hacer frente a un paciente. Así que bueno, vamos a analizar a fondo a Neisseria gonorrhoeae y a Neisseria meningitidis. Y para que esto no sea solo teoría, arranquemos con un caso clínico. Imaginen la escena. Llega a urgencias una mujer de 22 años. Lleva un día con fiebre alta, escalofríos, un dolor de cabeza terrible y además un sarpullido por el pecho, brazos y piernas. Con este cuadro, claro, se nos vienen a la mente varias posibilidades. Pero hay dos sospechosos del género Neisseria que de inmediato saltan a la lista de principales. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿El gonococo o el meningococo? Porque resulta que ambos pueden entrar a la sangre y provocar lesiones en la piel. Así que a lo largo de ese análisis lo que vamos a hacer es justamente eso, reunir las pistas una por una para resolver este misterio diagnóstico. Y para lograrlo, este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, vamos a revisar su fisiología y estructura, como su ficha de identificación. Después, su patogenia, o sea, cómo es que atacan. Luego, la epidemiología, para saber a quién y cómo infectan. La cuarta sección es la mero para nuestro caso, las enfermedades clínicas. Y ya para cerrar, veremos el diagnóstico de laboratorio y, por supuesto, el tratamiento y la prevención. Muy bien, primera sección. Vamos a empezar por construir el perfil básico de nuestros dos sospechosos. Conocer su estructura fundamental nos va a dar las primeras pistas. Y son pistas importantísimas sobre su comportamiento. Ok, ambos son del género Neisseria, lo que significa que comparten, rasgos familiares. Son diplococos gram-negativos y aerobios. Si los vemos en microscopio se ven en parejitas, con los lados que se tocan como aplanados. La clásica forma de grano de café. Y ojo, un dato clave para el laboratorio. Todas las especies de Neisseria son oxidasa positivas. Y justo aquí es donde sus caminos se empiezan a separar. Por un lado, el gonococo es, digamos, muy exigente para crecer en el laboratorio. Necesita medios muy especiales, como el agar chocolate. Por otro lado, el meningococo es mucho más adaptable. Pero la diferencia fundamental, y quiero que esto se quede bien grabado, es la cápsula. El meningococo tiene una potente cápsula de polisacáridos que es básicamente su armadura. El gonococo no la tiene. Y esta es una pista enorme de por qué causan enfermedades pero tan distintas. Sección 2. Ahora que ya sabemos que uno tiene una armadura y el otro no, vamos a ver el resto de sus armas. Vamos a analizar los factores de virulencia que usan para infectarnos y, muy importante, para esconderse de nuestro sistema inmune. Esta tabla resume su arsenal a la perfección. Como pueden ver, comparten un montón de armas, los pili, las proteínas POR, las proteínas OPA y el famoso LOS, que funciona como una endotoxina bien potente. Pero fíjense otra vez en la fila de la cápsula. Solo N. meningitidis la tiene. Esa armadura antifagocítica es lo que le permite sobrevivir en la sangre y llegar a lugares tan delicados como el cerebro, causando una enfermedad sistémica muchísimo más grave. Pasemos a la sección 3, epidemiología. Entender a quiénes afectan y cómo se transmiten es fundamental, no solo para diferenciar los síndromes clínicos, sino también para pensar en términos de salud pública. Para darnos una idea de la magnitud del problema con N-gonorrea, échenle un ojo a esta cifra. La OMS estima que hay 78 millones de casos nuevos de gonorrea cada año en el mundo. 78 millones. Es un número gigantesco. Y se debe a su forma de transmisión y sobre todo a la enorme cantidad de portadores que no tienen idea de que tienen la infección porque no presentan síntomas. Aquí vemos dos mundos completamente distintos. Por un lado, el gonococo es una bacteria de transmisión sexual. El reservorio principal son las personas con infecciones asintomáticas y esto es especialmente común en mujeres. Por el otro lado, el meningococo se transmite por gotitas respiratorias, como si fuera un resfriado, pero necesita un contacto cercano y prolongado. Piensen en gente que vive en cuarteles militares o en dormitorios universitarios. Y bueno, llegamos a la sección 4, el corazón de nuestro análisis. Con lo que ya sabemos de su estructura y cómo se transmiten, es hora de unir todas las piezas y ver cómo se manifiestan en un paciente. Esto nos va a ayudar a resolver, por fin, nuestro caso clínico. Vamos a ver a fondo las enfermedades que causa cada uno. La infección por N-gonorrea se puede presentar, a grandes rasgos, de dos maneras. Una enfermedad localizada, que es por mucho la más común, y una forma diseminada, que es más rara pero mucho más grave, y es la que nos interesa para nuestro caso.
Ok, empecemos con la forma localizada. En hombres, lo típico es la uretritis purulenta. En mujeres, causa una endocervicitis que, y esto es muy importante, suele ser asintomática. Esto no solo las convierte en un reservorio clave para la transmisión, sino que las pone en riesgo de complicaciones graves, como la enfermedad pélvica inflamatoria. Ahora sí, vamos a lo que nos importa para nuestro caso, la infección diseminada o gonococcemia. Esto pasa cuando la bacteria se escapa, por así decirlo, y se mete al torrente sanguíneo, algo que le ocurre a 1 a 3% de las mujeres infectadas. Y aquí vemos una tríada súper clásica. Primero, artritis, con dolores que a menudo brincan de una articulación a otra. Segundo, tenosinovitis, que es la inflamación de los tendones. Y tercero, un sarpullido muy particular con pústulas sobre una base roja. Si pensamos en nuestra paciente de 22 años, tiene fiebre, sarpullido, malestar general. El cuadro de gonococcemia le queda bastante bien. Ahora el meningococo. Cuando este causa enfermedad, casi siempre es invasiva y puede ser mortal. Su habilidad para evadir al sistema inmune, gracias a su cápsula, le permite causar estragos por todo el cuerpo. El meningococo tiene dos presentaciones principales, y las dos son terribles. La primera es la meningitis, un inicio abrupto, de la nada, con dolor de cabeza insoportable, rigidez de nuca, fiebre. Es una emergencia médica total, con una mortalidad de casi el 100% si no se trata a tiempo. La segunda es la meningococcemia, que básicamente es una sepsis. Aquí la bacteria libera en la sangre cantidades masivas de su endotoxina LOS, y esto causa una trombosis generalizada en vasos pequeños. El resultado es una falla multiorgánica que en la piel se ve como un rash de petequias, esos puntitos rojos que no desaparecen cuando los presionas y que pueden juntarse hasta formar moretores enormes. Entonces, volviendo a nuestro caso, la paciente tiene fiebre y sarpullido. El rash del meningococo también podría ser una opción. La gran pregunta clínica aquí es ¿cómo es ese sarpullido? ¿Es pustuloso, como en la gonococcemia, o es petequial y hemorrágico, como en la meningococcemia? Esa es la clave. Para poder diferenciar entre estas dos posibilidades, que son tan parecidas al principio, necesitamos la ayuda del laboratorio. Esta quinta sección nos va a mostrar cómo podemos obtener una confirmación definitiva. La tinción de Gram es nuestra primera y más rápida herramienta. En un hombre con secreción uretral, ver diplococos gram negativos adentro de los neutrófilos es prácticamente diagnóstico de gonorrea. Pero en mujeres, la sensibilidad baja muchísimo. Para el meningococo, una tinción de líquido cefalorraquídeo es súper reveladora. En nuestro caso, al tratarse de una mujer con síntomas sistémicos, una tinción de una muestra genital quizá no nos dé la respuesta. Necesitaríamos tomar muestras de sangre o de líquido de las lesiones de la piel para hacer un cultivo y estar seguros. Y finalmente llegamos a la sección 6, donde abordamos la resolución del caso, qué hacer una vez que tenemos el diagnóstico, o sea, el tratamiento, y cómo podemos prevenir y controlar estas infecciones. Cuando se sospecha de enfermedad por meningococo, de verdad, no hay un segundo que perder. El tratamiento se empieza de inmediato, incluso antes de tener la confirmación del laboratorio, usualmente con ceftriaxona. Si después las pruebas muestran que la cepa es sensible, se puede cambiar a penicilina G. Pero igual de importante es la parte de salud pública. Hay que dar profilaxis con antibióticos a todas las personas que tuvieron contacto cercano con el paciente. Esto es para cortar la cadena de transmisión y evitar un brote. Y esto nos lleva a una pregunta súper interesante y que revela mucho sobre la biología de estas dos bacterias. ¿Por qué tenemos una vacuna efectiva contra el meningococo, pero no contra el gonococo? La respuesta tiene un nombre: variación antigénica. El gonococo es, literal, un maestro del disfraz. Las proteínas que tienen su superficie, sobre todo las pilinas, están cambiando todo el tiempo. Esto significa que la inmunidad que se genera contra una versión de la bacteria no protege contra otra, o ni siquiera contra la misma versión un tiempo después. Este mecanismo es lo que ha hecho imposible hasta ahora desarrollar una vacuna que funcione a largo plazo. Y esta tabla final lo resume todo a la perfección. Para N. meningitidis, la estrategia clave es la vacunación, que ataca a su cápsula, a su armadura. Para N. gonorrhoeae, como no tenemos vacuna, todo depende de la salud pública, educación, el uso de métodos de barrera como el condón y el rastreo y tratamiento de los contactos. Así queda clarísimo que aunque sean del mismo género, estamos hablando de dos enemigos que necesitan estrategias clínicas y de salud pública totalmente diferentes para poder mantener